Fíjense lo que ellos le preguntan, porque esto es importante. Por eso les digo que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de estar sentados allí con Jesús, también le preguntaríamos esto. Ellos le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús, ¿cuáles van a ser las señales de cuando ya tú vas a regresar y de que cuando ya todo este sistema del mundo se acabe para que tú vengas a establecer tu reino, un reino que no tendrá fin? Y Cristo se sienta con ellos y en un orden cronológico. Él no le dice, bueno, va a pasar esto y va a pasar lo otro, va a pasar... No, Él le dice, va a empezar con esto, sigue con esto, después viene esto y así va a acabar. Él les da cronológicamente una profecía de lo que va a ocurrir al final. Y esa profecía, Mateo, Marcos y Lucas nos la dan. Voy a hablar nada más que sobre la de Mateo, porque es más clara en sí para enseñar. Pero también esta profecía está en Marcos la pone y la trae también Lucas. Pero es una profecía de lo que va a pasar al final. Pero ustedes se dirán, oh, pero nosotros nos han enseñado que todo eso de Mateo 24 es solo para Israel. Hay confusión en eso porque yo les voy a enseñar lo que tenemos hoy aquí en la pizarra y quizás ustedes puedan empezar a entender cómo Cristo habló en esta profecía sobre en sí 4 situaciones que iban a ocurrir. El título es La profecía de Jesús del fin y el cumplimiento. ¿Cómo va a ser ese cumplimiento de toda esa profecía? Ya comenzó el cumplimiento. ¿Qué es lo que todavía está por venir? Y entonces aquí es el Mateo 24 y los versículos son del 4 al 31. Son todos los versículos en sí que está en lo que es el centro de la profecía. Después él habla otras cosas para complementar lo que él está diciendo a ellos. Pero lo que es el centro de la profecía es del versículo 4 al versículo 31. Y esos versículos lo he dividido en 4 secciones. Los versículos 4 al 8 es esta sección y en sí esto atañe al mundo entero. El mundo entero va a estar afectado por esta profecía. Aquí vemos la persecución de la iglesia. ¿Por qué la persecución de la iglesia? ¿Cómo sabemos que es por la iglesia? Miren aquí. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estos son creyentes de Jesucristo que van a ser perseguidos, que van a ser matados. Israel no cree en Jesucristo. Israel no va a ser perseguido por Jesucristo. Israel va a ser perseguido por otras razones, pero no por creer en Jesucristo. Hasta el día de hoy, que estamos al final del año 2018, Israel continúa en su oposición contra su Salvador, su Mesías. No lo quisieron aceptar cuando Él vino y no lo han querido aceptar. Mira lo que dice Juan. Mira lo que dice Juan en su evangelio sobre qué pasó cuando Jesús vino. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente, este versículo 9 que yo los leí, solamente los hijos de Dios que han venido a Dios a través de Jesucristo es este versículo. Y a ellos es a los que se van a perseguir debido a que son hijos de Dios por Jesucristo. Así que, y después van a ver como toda esa sección del 9 al 14 tiene que ver con la iglesia.
Después vemos la parte de lo que va a ser la gran tribulación, que sí es para Israel. Y vemos el anticristo viniendo, vemos la gran tribulación, y esta parte, la mayoría de esa parte tiene que ver con Israel. Pero ya aquí en la sección última vemos lo que es las señales, lo que van a pasar ya al final, la aparición de Jesús en las nubes y los ángeles juntando a los escogidos. Eso es todo. Sí, hay una sección que es para Israel, pero hay una sección para la iglesia, hay una sección para el mundo entero, Israel y la iglesia y todos, y hay una sección del final. Así que vamos a ir viendo todo eso. Esto va a ser no una enseñanza profunda. Yo voy a ir poniendo los versículos que ustedes pueden corroborar o confirmar lo que les estoy enseñando en los profetas, en los apóstoles, en Apocalipsis. Todo esto va a ser confirmado porque el Espíritu Santo ya lo confirmó. Y cuando Jesús da esta profecía, ya el Espíritu Santo tiene todo preparado para confirmar lo que Jesús está diciendo. Pero vamos otra vez a la pregunta que ellos le hacen. Ellos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? De tu venida. Ellos están enfocados en la venida de Jesús porque ellos tenían la mente de que sí, Él era el Mesías, sí, Él es el Rey. Y cuando Él viniera, ellos iban a reinar con el Mesías. Eso en sí era el enfoque de ellos en ese momento. Después de Pentecostés, todo eso cambia. Pero en ese momento ellos estaban diciendo, ¿cuándo tú vienes? Si tú eres el rey primeramente, ¿cómo va a ser todo final? Eso es lo que ellos querían saber, para ellos hacer sus propios planes personales. Recuerden esto. Y ellos quieren saber cómo iba a ser todo al final. Fíjense con lo primero que Jesús le habla. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que va a suceder es decepción. Decepción de falsos cristos que van a aparecer y no van a ser los verdaderos. Y esto ha ido ocurriendo a través de la historia. Han aparecido muchos que se han proclamado yo soy el Cristo y han sido falsos. Eso ocurrió desde el principio. Después de la muerte de Jesús han salido muchos falsos cristos. Y eso es lo que Juan también nos habla en primera de Juan sobre el anticristo y los falsos cristos. No vamos a ir ahí porque estamos enfocados en esto. Pero fíjense que ya desde el principio Juan estaba diciendo, han salido de nosotros, hay falsos cristos, hay un anticristo. Así que ustedes tienen que estar atentos a no seguir falsos cristos, porque ya eso, desde el momento que Cristo murió, esto comenzó. Y Juan nos alerta, Pablo nos alerta, Pedro nos alerta sobre todos esos falsos Cristos o falsos profetas o lo que sea que vienen diciendo que ellos son el Cristo. Pero bueno, ya Jesús sigue después y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Él estaba diciendo, ustedes van a ver grandes cosas ocurriendo en el mundo, van a oír de guerra, van a saber de lo que está pasando en el mundo, de grandes guerras y de grandes situaciones, pero eso todavía no es el fin. Eso tiene que ocurrir. Les voy a decir un dato que quizás los ayude a comenzar a entender lo que es el cumplimiento de esa profecía. Desde el 1900, desde el principio del 1900, esos 100 años del siglo XX, fue un año de guerras, guerras, guerras como nunca se ha visto. Como nunca se ha visto. Las muertes que hubo en esa guerra fue terrible. Así que ya estamos viendo cumplimiento y quizás haya todavía muchos más. Pero pónganlo eso en su lista de guerras
grandes guerras que hubo en el siglo XX. Vamos a seguir ahora, dicen, así que dicen, no se preocupen porque este no es el fin. Después dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Déjenme decirle que las pestes siempre siguen a la guerra, porque todo está fuera de orden y hay grandes... después mueren mucha gente debido a las guerras, porque hay infecciones, hay enfermedades, hay virus, hay de todas cosas, pero no hay forma de curarla porque las naciones están en caos. Y hubo así, en todas las guerras fue así, fue seguida por grandes pestes. Así que en el siglo XX, los 100 años, eso hubo grandes situaciones de pestes y mortandad siguiendo a la guerra, que no tenían que ver con la lucha, pero tenían que ver con grandes enfermedades que hubo. Hambres. Desde el principio de la historia de la humanidad, se han determinado que han habido 10 grandes épocas de hambre. Las tres más grandes que han hecho y que están en el récord, desde que comenzó la humanidad, desde que ha habido historia de la humanidad, las tres más grandes hambres han ocurrido en el siglo pasado, en ese 100 años del siglo XX. Hubo las tres más grandes hambrunas. Una de ellas hubo 45 millones de personas que murieron de hambre, otras 25 millones, otras creo que 10 o 12. Así que fíjense que ya ha comenzado, esto es parte del final. Ya esto es parte de la profecía y se están cumpliendo. También los terremotos. En el sistema de llevar los récords, lo que ha pasado con terremotos, el siglo pasado hubo más terremotos de 7.5 para arriba que en otra época de la humanidad que se ha podido determinar. Han habido grandes terremotos. En todo el siglo XX hubo grandes terremotos que destruyeron ciudades, que destruyeron capitales, que han destruido grandes cosas y han traído grandes miserias. Y esto es parte de la profecía que ya está en cumplimiento, y estamos ya en esa época de cumplimiento. Pero fíjense, todo esto no es para Israel, esto abarca la humanidad entera. Esto es parte de la profecía de Cristo que tiene que ver con la humanidad entera, con el mundo. Bueno, vamos entonces a movernos para esta sección, que yo le dije que esta sección tiene que ver con la iglesia. Y esto es muy importante, porque esto en sí es lo que está ocurriendo en este momento. Porque la próxima sección, porque ustedes tienen que determinar, la próxima sección es cuando aparece el anticristo. Y ese no ha aparecido todavía. Así que estamos todavía en esta situación. Y ustedes van a entender por qué en esta situación es donde lo estamos en sí enfocando en este momento, que está el cumplimiento de lo que Cristo dio. Dice aquí el versículo, le voy a leer el 9 al 14, del 9 al 14, que es esta sección. Dice aquí, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya les expliqué que esta es una persecución a los cristianos, a los que siguen a Jesucristo por el mundo. Otro dato sobre el siglo pasado, el siglo XX. El número de mártires que pudieron llevar el récord, no sabemos cuántos murieron sin tener un récord de ellos, fue el doble
de la suma de todos los mártires de los primeros 19 siglos del mundo. Todos los mártires que hubo del primer año, comenzando por Jesús, siguiendo por Jacobo, siguiendo por Esteban, y todos así, y que hubo todos esos mártires, a través de todos esos siglos, de los romanos, de grandes persecuciones que han venido contra la iglesia a través de los siglos, todos esos mártires, la suma de ellos se dobló en el siglo pasado, de la cantidad de persecución que vino contra los hijos de Dios que son en Cristo. Y no solamente eso no ha parado, ha seguido en aumento. Hay gran persecución contra la iglesia, contra los hijos de Dios en Cristo, en el mundo entero. Existe hoy. Sobre todo hay regiones que hay más peligro que otras. Hay regiones que están más en peligro que otras. Así que ya saben que esto es para la iglesia. La persecución de la iglesia es una de las cosas que Jesús está haciendo. Estoy poniendo esto en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, en lo que va a ir ocurriendo. El número 7 es donde estamos hoy, y es la apostasía. La apostasía de la iglesia nos habla a Pablo de que antes que venga el anticristo va a venir la apostasía de la iglesia. ¿Y qué es la apostasía de la iglesia? ¿Por qué ustedes están oyendo? Esa iglesia está en apostasía, la otra está en apostasía. Déjenme explicarle algo sobre la apostasía. Cuando Israel iba atrás de otros dioses y seguía a otros dioses de otras naciones, se decía que ellos iban atrás de la apostasía, porque el dejar al verdadero Dios, Jehová Dios, y seguir atrás de otros dioses que son falsos dioses, es la apostasía. Bueno, ¿y cómo podemos saber si la iglesia cristiana, si la religión cristiana está yendo atrás de la apostasía? Tiene que ver con un movimiento que se llama el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico tiene una meta, y la meta es unir a todas las religiones, incluyendo la religión, no el cuerpo de Cristo. Estamos hablando, el cuerpo de Cristo aparte, es la religión cristiana. Está ya participando en este movimiento ecuménico, que hay algunos líderes en el mundo que están tratando de traer todas las religiones a unirse, según ellos, para lograr la paz en el mundo, para acabar con las hambres, para acabar con las pestes, para acabar con todas las desgracias que hay en el mundo, y traer paz al mundo, traer prosperidad al mundo, para encontrar soluciones de grandes enfermedades como el SIDA y otras enfermedades que están acabando con gran parte de las poblaciones. Y esos líderes están tratando de traer todas esas religiones juntas para que se logre la unidad de todas las religiones en una sola religión, que va a ser una religión. Esa religión ya está profetizada en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, como la gran ramera, y es una parte muy importante del fin. Saber que la aparición de una sola religión, esa religión va a promover al anticristo como el Mesías, como el Salvador, porque ellos se van a unir a él, porque él va a hablarle a ellos de lo que ellos creen que se debe hacer por el mundo, para traer la paz, para solucionar todos los problemas del mundo y de la humanidad. Así que ellos van a ver en este hombre la persona que ellos creen que va a ser buena para el mundo, y ellos lo van a apoyar. Todas esas religiones que se van a unir en una sola religión. Recuerden, la religión cristiana va a estar ahí, no el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a tener
otra asignación. Y estas personas van a promover al anticristo. Todas esas religiones unidas, el enemigo va a lograr que se unan y ellos van a formar una sola religión, que es la gran ramera. Y una de las cosas de la gran ramera es que está ebria con la sangre de los mártires, porque esa gran ramera va a estar en la persecución de los verdaderos hijos de Dios a través de Cristo, que van a estar continuando con la comisión que Cristo le dio a su cuerpo, a su iglesia, a la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. No va a participar en esto. Esto es la religión, la institución cristiana. Tiene el nombre de cristiano, pero es una institución, es una religión. No es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Así que esto es lo que está pasando en este momento. En la iglesia se está llevando a la institución, religión cristiana, se está uniendo a estos grupos, a estas religiones, aceptando, y esta es la apostasía, aceptando los dioses de esa religión como dioses válidos, y que no es solo a través de Jesucristo que podemos ir a Dios. Ellos argumentan que hay muchas formas de llegar a Dios. Todo eso es apostasía, todo eso es mentira, y eso es toda obra del maligno para atacar a la verdadera iglesia de Dios. Pero ¿dónde va a estar el cuerpo de Cristo? ¿Qué va a estar haciendo el cuerpo de Cristo mientras todo eso está pasando? Bueno, primeramente el cuerpo de Cristo va a estar en persecución en la mayoría del mundo. La gran ramera va a venir contra la verdadera iglesia, queriendo destruir, porque en la iglesia va a seguir pregonando el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, que ya viene Cristo a atravesar su reino, y ellos no quieren, esa ramera, esa religión no quiere que se hable de Cristo. Ellas no quieren. Así que si usted está marcando, está atrás de lo que está pasando en el mundo, para saber el cumplimiento y dónde estamos en la profecía, estamos aquí. Estamos aquí porque el anticristo no ha aparecido todavía. Esa es la próxima que viene, y les voy a leer la parte esa y explicar qué está pasando con el anticristo. Dice aquí, no sé si le leí la parte de la iglesia, pero se la voy a leer en este momento. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es lo que estamos viendo aquí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señores, todas estas iglesias, todas estas congregaciones que se van a unir, no van a tener el amor de Dios. Van a estar fríos, ellos no van a tener espíritu. Ellos van a estar sencillamente obedeciendo al maligno. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto dice Cristo, la comisión nunca va a parar. La comisión va a estar activa hasta el último momento, y eso se lo dio a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios no se lo dio a conquistar el mundo y a conquistar las 7 colinas, como lo dicen ellos, y conquistar todo. No, la iglesia Cristo no la mandó a conquistar nada. Cristo mandó a la iglesia a pregonar el evangelio de salvación y advertirle a la gente que Cristo ya viene, que Cristo va a establecer su reino aquí en la tierra, y es Cristo que va a establecer su reino. Es Cristo que va a traer el reino de Dios a la tierra. No es la iglesia. La iglesia no se le dio esa comisión. La comisión es llevar el evangelio de salvación a los que están en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas, y llevarlo al reino de Dios. Esa es la comisión de la iglesia, y va a estar hasta el fin. Pero dice aquí, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá
habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es la gran tribulación de Israel. El anticristo va a traer el ejército de los 10 reyes del mundo, no solamente los 10 reyes de una región. Va a haber 10 reyes, el mundo va a estar dividido en 10 regiones, con 10 reyes o 10 gobernantes o 10 presidentes, lo que sea. Va a haber un líder en cada de eso y ellos van a dar ellos van a adorar al anticristo. Ellos van a seguir al anticristo en el gobierno mundial del anticristo. Y esos ejércitos van a venir contra Israel. Y Israel va a caer. Y va a haber gran persecución sobre Israel. Yo estoy poniendo otros versículos para que ustedes puedan chequear y puedan ir a ver esto que les estoy enseñando. Así que va a haber gran persecución contra Israel. También va a haber, en ese momento va a aparecer el falso profeta y va a aparecer la marca de la bestia, y eso lo vemos en el versículo 24, miren aquí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Este falso profeta, va a ayudar al anticristo a establecer su reino aquí en la tierra, que va a ser corto, 3 años y medio, pero va a haber grandes situaciones ocurriendo en esos tiempos, que ustedes pueden leerlo ahí en Apocalipsis y pueden leerlo en otras partes que ya nos dicen Daniel, todo lo que va a ocurrir con este anticristo. Y entonces el falso profeta va a establecer en ese momento lo que es la marca de la bestia, que el que no se ponga la marca no va a poder comer, no va a poder comprar ni vender nada en el sistema del anticristo. Eso va a ser, ya aquí lo dice, y pueden verlo también en Apocalipsis 13, todo lo que tiene que ver con el falso profeta. Pero bueno, vamos a ir ya al momento del final, donde comienzan las señales en el cosmos y en el mar, y Jesús aparece en las nubes. Esto va a ser, aquí es donde ya Cristo está terminando su profecía que le está diciendo a los discípulos, porque ellos le dicen, ¿y tu venida cuándo va a ser? Pero fíjense algo importante, y voy a terminar ya con esto porque ya nos quedamos sin tiempo. Dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La tribulación, ¿cuál tribulación? La gran tribulación. Inmediatamente después vienen señales en el cosmos y en el mar. Fíjense aquí, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna doblará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo eso viene, eso es, y en Lucas dice que el mar se pondrá embravecido, y las olas, y que la gente va a tener terror de lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que viene, y eso es lo que ya está para el final. Inmediatamente después de la gran tribulación, viene todo este movimiento cósmico, de todo eso de que el sol se oscurece, se caen las estrellas, la luna no da su luz, el mar se embravece y la gente corre a esconderse donde pueda, porque esto se va a poner terrible. Pero en ese momento mira lo que aparece. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Ustedes saben por qué van a estar lamentando las tribus del mundo. El mundo entero que no sea creyente en Cristo va a estar lamentando, porque va a decir,
Lo que nos dijeron es verdad. Va a aparecer el Cristo, y no solamente Cristo va a aparecer en las nubes. La gloria de Dios se va a manifestar. Los ángeles de Dios van a estar por todas partes. Va a ser una cosa espectacular, tremenda, que la gente va a decir, ¿qué está pasando? Y van a correr a esconderse. Pero nosotros vamos a estar mirando, porque Jesús le dice en Lucas que miren, porque tu redención ya está cerca. A los cristianos dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias por participar conmigo en este resumen de lo que es la profecía de Cristo, cómo va a ser el cumplimiento y lo que ya se está cumpliendo. Gracias.